Ya está con nosotros la diputada Socorro Villamayor, a quien la presentábamos al comienzo del programa y hablábamos puntualmente, ¿no?, de este proyecto de ley que ayer tuvo media sanción por parte de la Cámara de Diputados para reglamentar las manifestaciones sociales, piqueteras o como usted la quiera llamar en nuestra provincia. ¿Qué tal, diputada? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias por estar acá. A vos, al contrario. Bueno, este proyecto es de hace mucho tiempo, hablamos de un año atrás y un poco más, de autoría suya y de la diputada Cristina Fiore. ¿Usted cree que fue el momento oportuno tratarlo ayer sobre tablas, como quien diría, entre gallos y medianoches? Bueno, mira, en primer lugar no considero que haya sido entre gallos y medianoche. Se utilizó un mecanismo que es muy habitual en los cuerpos legislativos, que es utilizar el sistema de tablas. Es decir, que no es un proyecto que estaba expresado en los 9 puntos del orden del día, pero que nada impide que se pueda tratar algún tema más. En cuanto a la oportunidad, creo que se ha utilizado mucho esa palabra o esa expresión en relación a algunas personas que no querían tomar una postura definida en relación al proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque, y permíteme que haga una acotación previa, el proyecto salió en abril del año 22, cuando Salta vivía una situación muy compleja. En ese momento contábamos 1.900 manifestaciones, teníamos 399 cortes, manifestaciones en calles, en rutas, para que me quiero acordar bien, 399 en rutas, de las cuales el 65% se estaban dando en el departamento de San Martín y Orán. Y teníamos 98 cortes de calles y el 70% se estaban dando en la capital salteña. Ese era el marco en el cual, siendo de distintos bloques, nos reunimos con Cristina Fiore a buscar cómo estaban manejando a nivel nacional las protestas y las manifestaciones para salvaguardar el derecho de protesta y de manifestaciones, pero a la vez evitar que se afecten otros derechos. Entendiendo siempre que estos derechos constitucionales de peticionar a las autoridades, de manifestarse, deben cuidarse y se deben llevar adelante. Eso lo digo primero porque se ha tergiversado mucho el contenido del proyecto. Era el mes de diciembre del año pasado cuando, revisando los proyectos que habían quedado pendientes y que podían ser de importancia, encontramos este y quedamos en que este año se iba a tratar. No fuimos nosotras, fue una reunión de labor parlamentaria ayer donde plantearon la necesidad de tocar este tema como importante. Nosotros, que hace tiempo queríamos que se planteara, dimos el ok y se avanzó en lo que vos viste en la sesión de ayer. Esa es la anécdota de por qué llega en el día de ayer. Si me decís de oportunidad, yo lo dije en la sesión, más que no ser la oportunidad hoy, me parece que estamos a destiempo. Es importante que la gente pueda manifestarse, pero también es importante que la gente pueda, el resto de las personas que no participan de la manifestación, que no son el empleador, trátese del Estado o trátese de un particular, por ejemplo el caso de alguien que despide a su gente y quiere hacer una manifestación en la calle, no necesariamente es el Estado, es un particular de una empresa grande, por ejemplo, que despide a su gente, también se manifiestan, pero que no afecten a terceros. Y nos pasa mucho que a veces se pasan de rosca, como le dije alguna vez, y terminan afectando otros derechos, sobre todo el derecho a transitar, a circular, a comercializar. Eso es lo que se busca con el proyecto. Hubo diputados oficialistas como por ejemplo David Leiva, que decía que no era el momento justamente por el clima social que estábamos viviendo. Bueno, es que yo creo que ahí estuvo el error en las expresiones, ¿no? Y me atrevo a decir que en las expresiones, no en el contenido del proyecto, insisto con eso. Todos hablaron, mira, en primer lugar, de los presentes, el proyecto, y de hecho creo que salió en un momento una circular y alguien se molestó, pues se aprobó por unanimidad. Todos los que brindaron su voto por afirmativo o negativo lo dieron afirmativamente. Y un sector planteó la abstención, más de 15 personas. 21 legisladores. Creo que 19, pero estamos en un número similar. Plantearon la abstención y cada uno de ellos que tomó la palabra, porque no todos lo hicieron, plantearon el tema de así, el proyecto es muy bueno, el proyecto en su esencia tiene valor, el proyecto es necesario, hoy la coalición de derechos existe, es decir, todos hablaron a favor del proyecto y argumentaron la abstención con la frase de la oportunidad, sin desmerecer a ninguno y sin ser jueza de las acciones de otros pares, porque sería un atrevimiento. Entiendo que la abstención, y acá me juego con lo que voy a decir, fue una manera de no afrontar una decisión ante un proyecto que es controvertido,
quizás por el momento, no importa, pero cuando uno analiza un proyecto de estas características va a tener gente a favor y va a tener gente que quizás te dice que no está tan bueno y uno se la tiene, como dicen los chicos, se la tiene que bancar. Creo que la mayoría no cuestionamos el contenido, sino el momento. Pero el momento, ¿sabes por qué puede ser cuestionable quizás? Desde aquel que no es legislador y no conoce la letra en su totalidad, entendiendo que esa norma podía estar relacionada inmediatamente o estar dirigida a la situación actual de los autos convocados. De hecho, así lo leemos el resto, Exactamente, digamos. Por eso es muy bueno, yo te agradezco a vos, y hoy corrí por distintos medios porque indudablemente es un tema que interesa, pero en general encuentro aceptación. Aceptación de aquellos que lo leyeron, que lo interpretan, y que entienden que todos tenemos derecho a ejercer nuestro derecho a manifestarnos, pero no afectar a terceros. Ahora, si me permitís, sí. el proyecto es, en todo caso, protectorio y fundamentalmente da orden y tranquilidad social, porque el proyecto inicia con un objeto que es conciliar el derecho a manifestarse, a peticionar a las autoridades, siempre y cuando no afecte, ¿sí?, los que son los derechos de terceros, como decía, la libertad de transitar, el poder comerciar. Y notificar a la comisaría cercana 24 o 48 horas antes. Y después tiene la participación de la policía, el conocimiento, de la policía o de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Seguridad y Justicia, para resguardar la marcha, la protesta. 48 horas antes. Tienen que notificar, notificar 48 horas antes, 24 horas antes de que se va a realizar. De todas maneras, eso por la reglamentación puede ser una notificación tácita. ¿Por qué? Porque hay marchas, para que se entienda que no es en relación a los autos convocados, como es por ejemplo la del 8M, la de Ni Una Menos, que son marchas habituales que se hacen y que quizás la notificación hasta es tácita, porque sabemos que en determinado periodo se hacen esas marchas. O sea, no se está encorsetando, no se está poniendo una situación formal rígida y compleja, al contrario, al informar o al notificarnos, informar, logramos que esa marcha se realice con un personal policial o la autoridad de aplicación del gobierno que conoce que se está realizando esa marcha. Ahora, lo que sí tenemos, y creo que eso es lo que le molesta a aquellos que son rebeldes al momento de desplegar sus protestas, que no deben afectar los derechos y deben evitar cuestiones delictivas. Porque cuando vos empezás a cortar rutas, no permitís que pase una ambulancia, no permitís que una madre lleve a sus chicos al colegio, no permitís que una persona llegue al trabajo, un trabajador informal que llega 2 días tarde. En eso todos estamos en contra, diputada. Y vos le preguntás a cualquiera de la ciudadanía que no es el propio. El tema es cuando se actúa, ¿no? ¿Cuándo actúa? Cuando se violan derechos. ¿Cuándo actúa el órgano de control? ¿Y sabes qué? Y hay un tema que no lo han leído, aquellos que han querido criticar el proyecto, que en el artículo 8.9 establece que la participación de la policía para un despliegue y retiro es la última medida que se toma. Porque hay un tema que no es menor y es muy importante, que en uno de sus articulados, creo que es el 5, plantea una mediación. Es decir, cuando la protesta, la marcha se realiza de manera pacífica y en orden, todo está bien y concluirá en su momento. Por ejemplo, en el contexto en el que estamos viviendo, ¿cuál sería la mediación? Perdóname, cuando empieza a surgir una situación de afectación a los servicios esenciales o eventualmente se observa un delito, allí interviene la autoridad buscando una mediación y haciendo que la autoridad competente que tenga vinculación, supongamos que es un tema laboral, irá el Ministerio de Trabajo, haga una conciliación con esta gente, porque ellos al notificar que van a hacer la marcha, también notifican el objeto por el cual Pero transitan. convengamos que en un montón de procesos laborales eso se cumple. La intervención del Ministerio de Trabajo, la conciliación obligatoria. Pero eso es porque vos me estás hablando del derecho de huelga. Exactamente. Derecho de huelga, claro, pero es que esto no es solamente el derecho de huelga. Vos fíjate que por eso, mira, es muy bueno y ojalá muchos medios más nos sigan llamando o incluso se publique tal cual es la normativa, porque no es aplicable solamente al derecho de huelga, que está completamente reglado por las propias leyes sindicales. No, es por el derecho de manifestación en las calles y en las rutas. Y el artículo 3 dice resguardar las manifestaciones mediante el conocimiento de la autoridad siempre y cuando no afecten servicios esenciales. Ahora, diputada, la verdad que estamos en una situación social, política y económica muy preocupante, donde en las últimas horas se ha agudizado. Sí. Usted es una persona bastante crítica y siempre tiene una visión bastante amplia con respecto a ponerse en el lugar de los otros, y me imagino que usted, siendo hija de docente, también tiene su corazoncito puesto allí. ¿Cómo se soluciona este conflicto? Creo que tienen que bajar la espuma los que están en la calle y
y el gobierno tiene que seguir practicando la apertura al diálogo que tiene. Lo que sucede es que yo me pongo en el lugar del otro, pero no me disfrazo ni de Michelo ni de Spider-Man. No, lo de hoy fue un circo. Cuando nosotros sabemos... Pero esos son personas que van y ocupan estos lugares para hacerse más famosos y que desvirtúan una protesta. Bueno, pero vos te das cuenta allí no había cómo en la ningún manifestación... docente que diga lo trajimos a Michelo o lo trajimos a Spider-Man. Bueno, en esos lugares no me pongo más allá de tu análisis, que es completamente aceptable. Yo tengo que destacar, sí, que el gobierno ha tenido muchísima amplitud de diálogo, y que el gobierno viene muy ordenado en cuanto a paritarias. En otros años las paritarias se reunían dos veces al año, y esta vez ya vamos en un cuarto, en 4 meses ya tenemos 2 paritarias cerradas conforme a la situación inflacionaria que se vive, y hoy tenemos un 69,5% arriba los sueldos en atención, independientemente de cómo veamos el salario, que sabés que es una discusión que nos va a llevar un tiempo. Estamos en este gobierno que tiene apertura y paritaria. Me parece bien que haga esa observación. ¿Cómo? Me parece bien que haga esa observación, porque el salario que salario tiene es un una docente... deuda histórica que tenemos, es una realidad. Si bien nuestra provincia ha mejorado muchísimo en cuanto a que antes que asumiera el gobernador, y esto son cuestiones históricas pero que son necesarias recordar, las paritarias se hacían cada 2 veces al año con suerte, se pagaban los sueldos a 3 o 4 meses y cada paritaria no superaba la inflación. En el caso sí, se paga al día, supera la inflación, se reunieron ya 2 veces. ¿Usted no cree que eso es diálogo y eso es apertura? Yo sí creo, y he escuchado a varios ministros plantear, o a 2 o 3 de ellos, plantear de que en la manifestación legítima de los autos convocados, lo cual no deja de darme una sensibilidad enorme respecto del educando, que lamentablemente que hace un mes no tiene clases también. No tiene clases y tiene una diferencia muy notoria en relación al privado. Si bien cobran lo mismo, da la casualidad que esta actitud de muchos está provocando que esos chicos ya tengan una diferencia social en su preparación a la de un privado. Entonces, pero mire, hay que resignar. Qué lejos estamos de la realidad, ¿no? Porque recién hace una semana nos enteramos que los chicos no tenían clase hace 3 semanas. Cuando escuelas de propio centro, hablemos por ejemplo escuela normal, durante todo el mes no tuvo clase y hubo una sociedad y niños enmudecidos sin tener educación. Sí, cuando hay crisis, cuando hay situación compleja, todos tienen que ceder, ¿no? Todos tienen que ceder. Y yo entiendo, vos me preguntaste qué hacemos. ¿Y qué cede la clase política, diputada? Porque creo que allí está el quid de la cuestión. ¿Sabe dónde se enardeció la gente? Cuando se empezaron a conocer los sueldos de los legisladores, de los cargos políticos, de la gente que no va a trabajar. Yo creo que, vos sabés que yo porque creo la que brecha es muy grande en todos los sectores. Más que eso fue, podría decir yo, uno lo mira desde afuera, es parte del gobierno, estamos involucrados, ¿sí? Yo creo lo más fuerte que veo en esto, y permíteme que no me vaya la idea, es que cuando estamos en época de crisis y hay 2 fuerzas que están en puja, hay que ceder. Coincido. Yo creo que el gobierno ha cedido, ¿sabes en qué? En sentarse también con los autos convocados. Y hay una realidad que a mí me la han planteado con mucha firmeza el ministro Canepa, y me dijo que ha tenido reuniones, yo transmito, con autos convocados, y no ha tenido en su momento, en las primeras 3 reuniones, unas propuestas concretas de qué es lo que pedían, como que ni ellos mismos llegaban a tener. Yo estoy transmitiendo, pero hubo apertura de algo aún con aquellos que no son los titulares del derecho de huelga, porque los autos convocados no son los titulares. Por la ley sindical son los gremios, son los que firmaron la paritaria. Pero mire la legitimidad que tuvieron, que llenaron 20 cuadras de gente en la calle. Bueno, llámese la asociación que sea, el grupo político que se haya Yo después sumado, analicé la foto de los 20 y ojalá nunca sean las 20, no porque sea, te repito, no es una cuestión de... Por no decirle 30, ¿no? Pero estaban a una distancia importante unos de otros también, ¿no? Capaz nunca que si los concentramos eso en Salta, diputada. Eso en Salta nunca se vio. Pero si los apretamos a todos, capaz que lo ocupan 30 cuadras, ¿no? Salta nunca se vio. Es toda una estrategia importante también, es un símbolo también, es significativo. Yo entiendo, pero repito esto, los autos convocados tienen... Me quedan 2 minutitos. Tienen un reclamo legítimo, pero hay que bajar un poco los decibeles. El gobierno tiene que tener esta apertura que tiene al diálogo. ¿Usted cree que le deben descontar los días no trabajados? Que volver a clase. Yo, mira, en eso me hago eco de lo que dijo el gobierno. Servicio no prestado, día no pago. ¿Y la gente que tenemos que cobra haberes y no va a trabajar en los distintos estamentos del Estado? Bueno, son otros aspectos. El problema hoy es el docente.
Diputada, gracias como siempre por enfrentar la situación, poner la cara y darnos su opinión. Gracias, Mónica. Hacemos nuestra última pausa, ya estamos con ustedes.